Bienvenidos a Cigarrán con permiso, el podcast que, gracias a vosotros, ya tiene nombre, tiene propósito y tiene invitado. El propósito del podcast es que conozcáis a personas con las que nos encontramos en el día a día, en nuestra profesión, personas realmente interesantes que tienen experiencias, tienen cosas que contar y nos gustaría compartir con vosotros. Hoy nos acompaña Alberto Negri, inspector de policía, presidente de la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía, licenciado en Derecho y amigo. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juanjo. Sobre todo amigo. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta oportunidad y además por estrenar el programa contigo, que es un orgullo. Un orgullo que me hayas tenido en cuenta, que hayas tenido en cuenta la Fundación y que pueda compartir pues, este tiempo contigo aquí y con los oyentes, lógicamente. Desde luego, gracias a ti por acompañarnos. Alberto, sabes que el propósito del podcast es tener un espacio de conversación, un espacio cómodo, un espacio tranquilo, donde podamos compartir y difundir conversaciones, experiencias, oportunidades, cosas que suceden y que no siempre trascienden. Empezando, en este caso, por la persona. Nos conocemos de hace años, somos buenos amigos, te tengo en alta estima y lo sabes. Me gustaría que nos contaras algo de ti. Alberto, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Cuéntanos algo. Muy bien. Bueno, lo primero que ya sabes tú que la estima es mutua. Te tengo igual de estima que me tienes tú a mí. Es mutuo y que tenemos una amistad. Nos conocemos desde hace años gracias a la Fundación. Y que estoy encantado contigo cada vez que compartimos un rato y que es un placer auténtico. Pues contarte un poco de mi vida. Bueno, pues tengo 49 años, como has dicho anteriormente, soy policía nacional. Bueno, pues contarte, pues la verdad es que yo desde pequeñito quise ser policía, muy probablemente porque mi padre fue policía de vocación y pues todas esas historias, aquellas que nos podía contar, pues te llegan de pequeño, pues a alguien que tienes pues especial aprecio como es tu padre, ¿no? Aquellas historias que nos contaba, los destinos que ha tenido, pues desde pequeño yo tenía claro que quería ser policía. Bueno, yo era buen estudiante, no era de los mejores, pero era buen estudiante. Yo sacaba mis estudios muy bien, tanto en el colegio como en el bachillerato, como en el COU, y decidí pues estudiar Derecho. Realmente, ¿cuál era el objetivo de estudiar Derecho? Pues yo busqué una carrera que tuviera mucha relación con lo que yo quería ser, que era policía, y creía que la mejor carrera, la que me iba a dotar de más conocimiento luego para desarrollar mi actividad profesional, era Derecho. Y eso hice, estudiar Derecho. Estudié Derecho en la Complutense, muchísimas experiencias. Ahí me enamoré del derecho penal, que era mi asignatura favorita. Y bueno, una vez que terminé el tercer año de Derecho, porque en aquel momento para ser inspector te requerían una diplomatura o 3 años de una licenciatura, pues dije, no puedo esperar más y oposité a Policía Nacional. Aprobé como inspector y en el 2000 entré en Ávila. Fueron 2 años, un inspector pasa 2 años allí, un inspector alumno, más luego 7 meses de prácticas. Y fue una experiencia inolvidable. Aquellos 2 años, pues no solamente por lo que aprendes allí, por lo que te enseñan, sino por las amistades que hice y que mantengo a día de hoy. Allí pues labramos una amistad muy profunda, pues un grupo de más de 10 compañeros y que a día de hoy me siento orgulloso por mantener esa amistad. No nos vemos todo lo que nos veíamos allí, porque además cada uno está en un sitio, pero sí que nos juntamos y nos vemos pues muchas veces al año, ¿no? Esa, digamos, es mi trayectoria hasta que, bueno, pues llega el día que juro el cargo, ¿no? Un día que queda grabado en la retina, que un día pues para compartir con la familia, con amigos, y donde pues te dan ese primer destino. Primer destino que yo voluntariamente elegí ir a San Sebastián, a Guipúzcoa. Hablamos del año 2003 y bueno, pues la verdad es que esa experiencia, esos 2 años que estuve en San Sebastián en un grupo de información como primer destino,
desarrollando pues, cuestiones muy relevantes para la sociedad, así lo veía yo, ¿no? Esas investigaciones, esas actuaciones que hicimos allí durante esos 2 años, quedan grabadas en la retina y te forman, no solamente como persona, sino como policía, ¿no? Esas experiencias vividas. Yo me gusta contar siempre una anécdota de esas primeras intervenciones. Aquí sí que me remonto a las prácticas. Te he contado antes que son 2 años de escuela y 7 meses de prácticas. En la escuela te enseñan pues, a ser policía, te dan formación teórica, te dan formación práctica, pero claro, estás entre compañeros. Tú practicas una detención allí, practicas una entrada de registro, pero sabes que no es real. Estás haciendo una especie de teatro de cómo tienes que actuar. Enfrentarte a esa primera detención, y a mí me gusta contarlo, y además no me avergüenzo de ello, pues es distinto a lo que has vivido en la escuela y que te preparan y te preparan muy bien y además cada vez mejor. Esa preparación con la que sale un policía, pues yo creo que estamos entre las policías mejores del mundo a nivel de formación. Pero enfrentarte a esa primera detención, pues yo lo comparo con el torero o el novillero que sale por primera vez a la plaza de toros a torear, ¿eh? y que no se ha enfrentado aún a un toro en la plaza, ¿no? O al cirujano que tiene que realizar o practicar su primera intervención, que ha practicado con cadáveres, pero que esta vez tiene que practicar esa operación a una persona real y que depende de su vida en ese momento de ese cirujano. Pues imagino que vivirá sensaciones parecidas a las que vi yo en esa primera detención. Una primera detención donde lo que sentí es miedo. Miedo y además cómo evitar que ese miedo fuera notado por el resto de compañeros, principalmente pues, por el inspector que estaba allí, por el resto de compañeros, que lo hice muy bien, porque nadie me dijo nada, nadie notó ese miedo, ¿no? Esa sensación inicial de miedo se va transformando poco a poco en que dominas o vas dominando poquito a poco a través de distintas intervenciones que vas realizando similares y pasa a ser placentera. Es decir, ese miedo inicial pasas a vivir una sensación, no sé qué hormona segregará el cuerpo en ese momento de estrés, de que sabes que en ese momento te estás jugando tu integridad física, en el momento que tienes que practicar esa detención, y pasa a ser una situación que te gusta, una situación placentera. ¿Miedo escénico tipo Bernabéu? Sí, miedo escénico tipo Bernabéu en esas primeras intervenciones, que posteriormente yo creo que es algo que necesitas, ¿no? Vivir esas experiencias, vivir esa situación en campos complejos, donde tienes a la hinchada tirándose hacia ti, insultándote. Pues yo creo que eso le pasa a un futbolista también. Un futbolista ya con muchos años de experiencia, pues esa situación que en principio te pueda congojar, pasa a ser una situación que dominas y que te llega hasta a gustar. Como al final, me imagino que en todas las profesiones, también los abogados todos recordamos nuestra primera intervención en un juzgado, ese hormigueo en el estómago y esa sensación de vértigo de enfrentarte por primera vez a eso para lo que has estado trabajando y preparándote para ello durante tantos años. Alberto, tú eres de Madrid. Sí. ¿De qué parte de Madrid? Pues mira, yo me crié en Pacífico, en el barrio Pacífico, en Retiro. Pero es verdad que también nos hemos movido mucho. Yo nací en Aluche, en el barrio de Aluche, pero a los 3 años mi padre pues lo destinaron, se fue a trabajar a Palma de Mallorca, a la isla. Realmente pidió una excedencia y estuvo montando la seguridad de un hotel en una zona, yo creo que es la zona más bonita que hay en Mallorca, que es el Hotel Formentor. Y bueno, él montó durante 3 años, implantó allí la seguridad y yo pues viví allí esos 3 años, de 3 a 6 años, fíjate que era muy pequeño, pero tengo unos recuerdos imborrables de esa etapa en Mallorca, más luego posteriormente estuvimos veraneando allí durante más de 10 años las vacaciones en esa zona, en Puerto Pollensa, en Formentor, y son recuerdos imborrables, ¿no? Posteriormente fue ya cuando volvimos a Madrid, a partir de esos 6, 7 años, cuando mis padres cambiaron y nos fuimos a ese domicilio donde me he criado, donde actualmente mis padres siguen viviendo, que es el barrio Pacífico, cerca de Retiro, cerca de donde estamos ahora mismo, y bueno, pues ya te digo, encantado de haber, el sitio es lo de menos, la verdad es que tengo buenísimos recuerdos del barrio, de los amigos, del colegio, de la universidad, pero sobre todo pues de haber crecido en una buena familia, una familia que nos ha querido, que nos ha dado educación y que tienen parte de culpa o
quizás la mayor parte de culpa de que esté donde esté y todo gracias a ellos. Tu padre es compañero. Sí, sí. Mi padre es Policía Nacional, ha estado en un montón de destinos, ha sido pues un policía de vocación, al igual que yo. O sea, yo al final he seguido sus pasos, es una persona que ha disfrutado de su trabajo, que se ha movido mucho, al igual que yo. He seguido sus pasos porque cuando quizás estás asentado ya en un sitio, dominas ese trabajo, necesitas nuevos retos. Y en ese sentido he sido muy parecido a mi padre, ¿no? Y aquí en la policía, la parte bonita que tiene la policía es el gran abanico de posibilidades y de trabajos completamente distintos que puedes desarrollar en el cuerpo. Desde puestos operativos de todo tipo, desde policía judicial, tema de terrorismo, homicidios. Estuve después de información en San Sebastián, estuve 2 años en homicidios en Madrid. Para mí el trabajo más bonito que hay para un policía, para mí, luego esto va en gustos también, como todo en la vida, pero es la investigación por excelencia. O sea, el conseguir dar con una persona o personas que han acabado con la vida de otro, pues es el mayor orgullo que puede tener un policía. Primeramente por resolver el delito y en segundo lugar por quitar a esa persona de la circulación y pues que acabe con sus huesos en la cárcel y que pues el sistema consiga resocializar, ¿no?, a este individuo para que dentro de muchos años pueda volver a incorporarse a la sociedad sin volver a delinquir. Decías tú solo en compañía de otros, uno o varios, sí, como la frase de la sí. famosa sentencia. Tu vocación policial tiene un origen familiar, claramente. ¿Qué valores crees que recibiste de ese entorno familiar, de esa conexión directa con el mundo policial desde la más tierna infancia? ¿Cómo los describirías? Pues mira, un policía solamente puede transmitirte buenos valores. La honestidad, solidaridad, ayudar al prójimo, la empatía, el espíritu de sacrificio. Todo eso me lo trasladaron tanto mi padre como mi madre. Mi madre era funcionaria, muy religiosa, lo sigue siendo, y pues yo no puedo, o sea, ahora mismo decirte algo malo, algo que pudiera copiar. Bueno, sí, fumar, que eso es la única cosa que no he heredado de ellos, tanto de mi padre y mi madre, que eran 2 fumadores empedernidos, pero salvo eso, que además no heredé porque no, desde pequeño yo creo que a lo mejor quizás el haber vivido con ese humo en casa, porque antes no es lo que tenemos ahora, que no había esa conciencia, ¿no?, de que ese humo era malo y que podía dañar, pues el resto son solamente valores positivos lo que me han trasladado a lo largo de toda mi vida y sobre todo en la infancia, que es la época donde te marca como persona y donde se planta esa semilla de lo que en el futuro pues serás. Oye, cuéntanos de tu época universitaria. Ya nos has mencionado que estudiaste Derecho, sí, con la clara idea de opositar, pero luego terminaste la carrera y siempre has estado vinculado con el mundo del derecho. Pero antes de entrar en eso, hablemos de la universidad, que yo creo que es una época que ha sido muy divertida y muy de recordar para todos nosotros. ¿Qué recuerdas tú de aquella época? Pues una época muy bonita. Yo era un chaval con 17 años, pues para cumplir 18 fue cuando empecé primero Derecho. Pues realmente vives una situación, un cambio. Yo venía de un colegio privado y estaban encima tuyo. Te hacían un seguimiento, cuando bajabas un poco el nivel, pues enseguida te estaban llamando al orden, si no lo corregías llamaban a tus padres y pasas a algo completamente distinto. Son aulas muy grandes, con muchos alumnos, donde los profesores pues dan su clase, responden a las dudas, pero ahí nadie te controla. Esa fue, digamos, la primera consecuencia, la primera experiencia que viví, ¿no? Es decir, aquí tengo que buscarme yo la vida y tengo que ser responsable, tengo que ir estudiando poquito a poco y sacar la carrera, ¿no? Como te decía, tuve una primera fase hasta que conseguí culminar esos 3 primeros años de Derecho para opositar y luego una segunda fase, porque he vivido la universidad en 2 épocas distintas de mi vida. Una en esa parte joven y otra ya en una época más madura. Pues tenía pues 30 y muchos, no te sé decir ahora mismo, 35, 36. Me ofrecen la posibilidad en la Policía Nacional de ir al gabinete técnico, al área jurídica. Me faltaban 4 asignaturas para terminar Derecho y bueno, pues me pongo manos a la obra. Me pongo a terminar esa carrera en otra fase más madura. Y bueno, pues viví otra experiencia totalmente distinta, ¿no?
pero también muy gratificante, donde conocí también a muchísima gente, donde, bueno, pues pasas a ser un referente para ellos, porque claro, tú vas a clase, hablas con gente mucho más joven que está estudiando y vives esa parte, digamos, o esa, digamos, ¿cómo diría yo? Esa experiencia, ¿no?, universitaria de una forma completamente distinta, ¿no?, donde pasas a ser tú el referente y te ves pues un poco reflejado, o ellos se ven reflejados en un futuro en ti, y al revés, y tú te acuerdas de todas esas experiencias vividas cuando eras más joven y cuando estabas allí y veías a algún compañero universitario que ya era mayor, ¿no? Pues ya te digo, para mí ha sido algo muy bueno, experiencias que también te forjan y te forjan tu personalidad, con muy buenos compañeros que, bueno, pues han acabado ejerciendo como abogados, como en tu caso, jueces, gente que se ha dedicado al tema de la carrera diplomática, gente que ha opositado como yo para otras administraciones y que, bueno, y que seguimos manteniendo también contacto. Qué bueno. ¿Y te has puesto alguna vez del otro lado del aula? Es decir, ¿has tenido alguna experiencia docente? ¿Te has puesto alguna vez frente a 150 alumnos para impartir alguna clase, alguna docencia? Pues mira, sí, he estado preparando oposiciones antes de ser presidente de la Fundación para acceder a la Policía Nacional. Además, es algo que me encanta y que desgraciadamente he tenido que dejar digamos, por la complejidad y por el tiempo que tienes que dedicar a la fundación. Era algo que era incompatible con seguir ejerciendo como docente, ¿no? Pero tengo buenísimos recuerdos de ese periodo de más de 10 años donde he estado preparando a compañeros para acceder al cuerpo, tanto policías como inspectores, para ascender, pues para oficiales, para subinspectores, para inspectores jefes. Y tengo recuerdos muy buenos, sobre todo porque la materia que daba pues es la materia que más me gusta. Sobre todo está enfocado en el derecho penal, en el caso práctico de inspectores, en la parte penal y en procesal penal, que es pues la parte del derecho, como te decía antes, que más me gusta y que más disfruto. Qué bueno. Oye, y aparte porque centros de formación de policía en España, Ávila, pero no solo Ávila. Sí, te explico. Ávila depende, la Escuela Nacional de Policía depende de la División de Formación y Perfeccionamiento, que es el órgano competente dentro de la Policía Nacional para supervisar todo ese proceso de ingreso a la Policía Nacional, para los ascensos en Policía Nacional, para todas las categorías, y además también para los cursos de especialización. Todo ello depende de la División de Formación que tiene sede en Madrid, en Carabanchel, y que gestione y supervisa, como te digo, pues todo lo que tiene que ver con la formación a nivel de Policía Nacional y a nivel nacional. División de formación que está hoy en Carabanchel, y eso yo creo que nos conecta directamente con la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía, de la que me gustaría que nos hablaras, y que es fundación desde hace relativamente pocos años, pero es una institución que tiene muchos más años. Alberto, yo tengo la impresión de que la fundación, incluso dentro del propio cuerpo policial, no te sorprenderá nada de lo que te voy a decir, que en realidad es una gran desconocida, es una entidad que muchos policías están muy orgullosos de que exista y de pertenecer a ella y de contribuir, pero el resto del público no. ¿Qué es la fundación? ¿De dónde viene? Cuéntanos. Pues mira, te voy a contar una historia muy bonita y además una historia que me gusta contar pues en cada charla que doy a los nuevos policías, en cada charla que doy a los compañeros que ascienden. Y es una historia que se remonta hace más de 100 años. Hace más de 100 años el Estado donó unos terrenos, 6 hectáreas en concreto de terrenos de lo que era la finca de Carabanchel, y lo dona a la Policía Nacional, para que en ese terreno construya lo que fue el Colegio de Huérfanos. Esto nos remontamos a principios del siglo pasado. Con el dinero de los compañeros que nos precedieron, es decir, con el dinero de los policías que solidariamente aportaron hace más de 100 años, se construyeron todas las edificaciones de lo que fue el Colegio de Huérfanos. Edificaciones que superan, pues llegan casi a los 40.000 metros cuadrados, que bien conoces tú y donde desarrollamos nuestras reuniones del patronato de la Fundación. Bueno, pues desgraciadamente surge da lugar al inicio de la Guerra Civil, y cuando estaba a punto de inaugurarse como Colegio de Huérfanos y como consecuencia de la Guerra Civil se cambia el uso
por necesidades, y empieza a funcionar como un hospital de campaña. Hospital de campaña que una vez terminada la guerra continúa también como hospital, ¿no? Durante esa época de la posguerra, los años 40, y es el año 53 cuando realmente llega ese primer autobús con 10 huérfanos, que fueron los que inauguraron ese colegio de huérfanos, entre ellos pues un amigo también, patrono de la fundación, que actualmente es patrono de la fundación, y que fue uno de esos niños que llegó al colegio en el año 53, Paco Blas, en ese autobús, y que dio lugar al inicio de la actividad como colegio de huérfanos. Allí el colegio lo que hacía era atender desde todos los puntos de vista educacional, asistencial, a nivel de alimentos, a todos los huérfanos de la Policía Nacional a nivel nacional. Y como tal, como centro de huérfanos de la Policía Nacional, estuvo funcionando y funcionando muy bien hasta el año 89. Año en el que, bueno, como consecuencia de la evolución, del cambio de políticas asistenciales, se considera que es mejor externalizar la ayuda. Es decir, que ese huérfano de la Policía Nacional viva en su seno, en su ámbito familiar, y que sea la fundación la que aporte una ayuda externa para ayudar a esa familia a salir adelante. Y eso es lo que hacemos. Nos transformamos de colegio de huérfanos a fundación, y a partir de los años 90 lo que hacemos es toda esa ayuda que damos anteriormente in situ en el colegio, pasamos a darla a la familia, ¿no? Desde un triple punto de vista. A nivel asistencial, con apoyo psicológico, con apoyo en la educación, con una trabajadora social, con una educadora, con nuestras 2 psicólogas, y además externalizando a nivel nacional toda la ayuda psicológica que necesiten a través de profesionales en todo el territorio nacional, costeado todo, lógicamente, íntegramente por la Fundación. Ayudamos económicamente, con importantes ayudas económicas, una ayuda, digamos, que denominamos ordinaria a todos los huérfanos de la Policía Nacional, de 420 euros por huérfano, que, bueno, pues que puede elevarse, como bien sabes, en el caso de que esa familia tenga más necesidades. Y esto es importante. Aquí yo tengo que decir, y es un orgullo decirlo, que ninguna familia de policías nacionales que tenga la desgracia de vivir pues, la pérdida del padre o del policía o de su pareja va a pasar ningún tipo de penuria económica. Va a tener siempre a la Fundación detrás para ayudarles. Y finalmente, pues tenemos un programa sociocultural muy potente que está enfocado principalmente al dominio. Digo dominio porque ya no es aprendizaje, ahora ya tenéis que dominar otro idioma para poder desarrollar una actividad tanto en el ámbito laboral a nivel privado como en el público, como bien sabes. Mira que has hecho una exposición muy completa, y hay ciertos aspectos en los que yo creo que tenemos oportunidad de entretenernos para desgranar. Me mencionabas, Alberto, que es la muerte del policía, que puede ser un señor policía o una señora policía, y también su pareja. Háblanos de ese programa, de esa cobertura, esa extensión de la cobertura. Pues mira, es algo que, lo decías antes, esa cobertura que damos es algo desconocido. Ya no te hablo a nivel de la sociedad, sino que entre los compañeros. La mayoría de los compañeros aportan esa pequeña cuota con la que nos mantenemos, pero desconocen cuáles son las consecuencias en caso de fallecimiento. Nosotros ayudamos, tanto si el que fallecido, como bien decías, es Policía Nacional, o sea, hombre o mujer, como si el fallecido es su pareja. No solamente pareja o cónyuge, no. Pareja es pareja de hecho. Nosotros no tenemos en cuenta la situación real o la situación actual a nivel jurídico que tiene esa pareja, ¿no? Simplemente lo que exigimos es que exista ese vínculo, es decir, que sea el otro progenitor de un niño que ha quedado huérfano y que tenga ese vínculo, que lógicamente con la Policía Nacional, que uno de los dos sea Policía Nacional. A partir de ahí lo que hacemos es una intervención completa con él, no solamente con el huérfano o huérfanos, sino también con el viudo o la viuda. Y es un apoyo que tienen y que la verdad es que somos privilegiados. Yo primeramente soy privilegiado por tener la suerte de haber sido elegido para ejercer como presidente, porque me paguen por ayudar a los demás, y además por hacer lo que me gusta. O sea, en ese sentido creo que no hay nadie que tenga un trabajo mejor que el mío. Y por otro lado, somos un cuerpo, el cuerpo de la Policía Nacional, que muy pocos trabajadores en España tienen esa posibilidad, salvo los ejércitos, que tienen sus patronatos también y que atienden de forma muy similar a la nuestra a los huérfanos de los militares.
Y también la Asociación Pro Huérfanos de Guardia Civil, que realiza una labor muy similar a la nuestra. Desde luego. Y es el apoyo, mencionabas, Alberto, el apoyo económico, pero no solo económico. También la importante labor que realizan el equipo de trabajadores de la Fundación, atendiendo directamente en aquellos otros aspectos educativos, psicológicos, de toda índole. Háblanos sobre ello. Es más, te voy a pedir que nos hables de dos cosas: de la labor que prestan y del equipo. Perfecto. Pues mira, es fundamental. O sea, ya te he comentado la parte económica, muy importante, porque se produce siempre una bajada de lo que es los ingresos, ¿no? en la familia que sufre la pérdida de uno de los dos progenitores. Pero además es fundamental esa asistencia, ese apoyo psicológico desde el primer momento. Tenemos dos profesionales que se reparten, dos psicólogas que son magníficas ambas, que se reparten en España al 50%. Por provincias. Madrid lo tienen repartido a mitad cada una, y el resto de provincias las reparten de forma equitativa para que tengan el mismo trabajo ambas, ¿no? Esa primera asistencia, esa primera llamada, donde ellas se presentan, donde les cuentan a la familia lo que van a hacer, que les tienen allí de referente, están especializadas lógicamente en este tipo de vuelos y en cómo actuar con esas familias, pues es fundamental. Y esto no lo digo yo, esto nos lo dicen las familias con el paso del tiempo, donde valoran esa primera intervención, pues no sabes cuánto lo valoran, y que nos lo recuerdan cada vez que nos encontramos con alguna familia, pues nos lo recuerdan y nos lo agradecen muchísimo, ¿no? Pero es que además esa asistencia no termina con esa primera intervención o X intervenciones iniciales, sino que se va a mantener durante el tiempo que sea necesario. Hay familias que necesitan más atención y están años bajo esa supervisión y bajo ese tratamiento con nuestras profesionales o con profesionales externos que coordinan y gestionan ambas, y otras que, bueno, pues que no requieren, que bueno, pues son más fuertes o que, bueno, la situación, porque también aquí influye mucho el tipo de fallecimiento. No es lo mismo un accidente, algo no esperado, una enfermedad de larga evolución, donde ya la persona, la familia, se va haciendo a la idea de cuál va a ser el final, algo repentino, una muerte en acto de servicio, que sale a trabajar y no vuelve porque ha tenido un accidente in itinere. Bueno, pues todo esto lógicamente implica que va a necesitar más ayuda. Y luego pues otros componentes, cada caso es distinto, ¿no? Ese apoyo que tienen, créeme que es fundamental y que es muy valorado por las familias. Y la parte educativa, porque la Fundación invierte no solo medios económicos, sino además seguimiento de los profesionales en acompañar a esos beneficiarios a lo largo de su proceso de formación educativo, cultural, preuniversitario, universitario y posuniversitario. Cuéntanos también, Alberto, a ese respecto. Pues en la mayoría de los casos, en lo que respecta al seguimiento educativo, la muerte del padre o de la madre va asociado, en la mayoría de los casos, a una bajada del rendimiento escolar. Tenemos una profesional, una educadora, que desde ese primer momento va a ponerse en contacto con la familia, va a hacer un seguimiento del menor, de los chicos, de las chicas que tienen esa desgracia, y además va a coordinarse con los colegios, con los orientadores de los colegios, y va a hacer un seguimiento y va a marcar unas pautas con el objetivo de que vuelvan a la situación inicial o incluso mejor a la que estaban a nivel educativo, ¿vale? Y se consigue, y se hace un seguimiento global de todos nuestros beneficiarios, y al igual que la parte psicológica va a tener siempre el apoyo de nuestra educadora durante todo el tiempo que lo necesiten. Además, hemos incorporado otra figura dentro de la Fundación, un nuevo trabajador, en algo que también era demandado por parte de las familias, que es la orientación. La orientación. Pues tenemos un profesional además, que estamos encantados con él, que se ha incorporado hace unos meses, con mucha experiencia, que ha trabajado en distintas fundaciones, acostumbrado a trabajar con jóvenes y muy especializado en lo que es la orientación laboral. Y bueno, pues es algo muy demandado y algo que tenemos también y que es un plus que estamos dando ahora a nuestros beneficiarios. Alguien que le va a ayudar a elegir si quiere hacer un bachiller, si quiere hacer un grado medio, qué rama elegir en base a sus expectativas, si pues tiene dudas, ¿no?, a la hora de elegir una oposición o de emprender, de abrir una empresa. Bueno, pues tenemos a este profesional que va a hacer y va a seguir ese caso y va a dar esos consejos que va a ayudar a que puedan tomar el camino más adecuado para cada uno de nuestros beneficiarios.
Qué bueno. Y de otra parte, Alberto, el programa sociocultural, que a mí me gustaría mencionar. A mí me gustaría mencionar que el importante papel que tuvo nuestro común amigo, el señor Pollatos, Antonio Muñoz Pollatos, que fue quien con más ahínco presionó hace tantos años ya en que surgiera y que a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los programas también más relevantes de la Fundación. Cuéntanos, por favor, sobre ello. Pues mira, la Fundación, como hemos estado hablando antes, como colegio y posteriormente desde los años finales de los años 80, principios de los 90, como fundación, principalmente se ha enfocado a su trabajo al tema económico, al tema asistencial, pero hace 20 años, Pollatos y bueno, pues el equipo directivo de la Fundación en aquel momento pensó que se debería de abrir a otras cuestiones que no habían sido trabajadas nunca por parte de la Fundación, y se creó el programa sociocultural, con gran acierto, programa sociocultural que se mantiene y que incluso se ha ampliado a día de hoy. Y pensaron que era bueno, pues, abrir un programa específico para la formación en otros idiomas, con mucho trabajo por parte de Pollatos, por parte tuya, que colaboraste en esos inicios, con viajes, con organización de esos viajes de inmersión lingüística, que han sido fundamentales. Han sido fundamentales para que los beneficiarios de la Fundación, para los huérfanos de la Policía Nacional, puedan encontrar un buen trabajo. Y te voy a contar una anécdota relacionada con ese programa sociocultural. Hace poco nos llega una llamada de una empresa de Málaga, donde nos manifiestan que quieren hacer un donativo de 5.000 euros a la Fundación. Y bueno, me pongo en contacto con el responsable de esa empresa y me comenta que, bueno, digo, bueno, ¿cómo habéis pensado la Fundación para hacer este donativo? Dice, pues, tenemos una trabajadora que es antigua beneficiaria de la Fundación, huérfana de padre y de madre, y que ella siempre nos dice que ella está ahí gracias a la Fundación y gracias a esa inmersión lingüística, gracias a ese dominio del inglés. Es una empresa que es una multinacional a nivel informático, que ellos se relacionan en inglés, y que sin esa formación que le facilitó la Fundación de Huérfanos, ella no hubiera podido acceder a esa empresa nunca. Tenía muy buen puesto de trabajo y tenía, digamos, ese agradecimiento que no se cansaba en decir dentro de la empresa hacia la Fundación. Y para mí fue un orgullo luego conocerla allí, porque fuimos allí a hacer un pequeño acto de entrega de ese cheque, y tuve la suerte de conocerla y de compartir con ella pues esa mañana, y bueno, pues es un orgullo que te trasladen ese agradecimiento y que veas que realmente el trabajo que hace la Fundación repercute en la vida de familias de Policía Nacional, sí, de la gente. De tanta gente. Y la verdad, y en cuanto a la Fundación y su financiación, antes mencionabas cuando se transformó de Colegio de Huérfanos en Fundación, como tal, la figura jurídica de la Fundación. También en aquella época hubo un cambio en las fuentes de financiación. A partir de entonces, los policías contribuyen voluntariamente con una pequeña parte de su salario al mantenimiento de la Fundación. Es algo que en la propia Fundación y en el Cuerpo Nacional de Policía es de carácter voluntario. Yo creo que es un aspecto que conviene, que podríamos destacar. Sí, te voy a contar un poco la financiación, ¿no? Cómo es la financiación de la Fundación. Tenemos dos partes principales, dos bloques, ¿no? Esa contribución que de forma voluntaria, una pequeña cuota, que va desde los 4 euros a los 8 o 9 euros mensuales, en función de la categoría profesional, del sueldo base más trienios que tenga el compañero. Cantidades mensuales que además tienen importantes desgravaciones fiscales. Al final, casi la mitad de ese dinero nos lo va a devolver a Hacienda a la hora de realizar esa declaración. Que es muy pequeña, una pequeña cantidad, pero como somos tantos policías que colaboramos con la Fundación, pues supone el 40% del presupuesto que maneja la Fundación, y gracias a esas aportaciones, no solamente que realizan los policías, sino que realizan también pues ciudadanos que no tienen nada que ver con la policía. Y aquí siempre me gusta contar la anécdota pues de determinados empresarios y ciudadanos catalanes que, sin tener ninguna vinculación con la Policía Nacional,
a raíz de los tristes hechos que acontecieron hace unos años en Cataluña, donde pues, tuvimos que acudir y realizar, bueno, no voy a contar algo que ya tenemos todos en mente, y esas imágenes con determinadas agresiones, determinadas actuaciones que tuvo que realizar la Policía Nacional para restablecer el orden. Bueno, pues muchos ciudadanos, como te digo, y empresarios de Cataluña, desde que sucedieron esos tristes hechos, vienen realizando donaciones anuales importantes a la Fundación en señal de reconocimiento, no solamente a lo que realizamos durante pues, esos incidentes que tristemente ocurrieron allí en Cataluña, sino por nuestra labor del día a día. Entonces, es importante también esas donaciones que recibimos, y siempre me gusta pues hacer una mención concreta a las que derivan de nuestra actuación y del gran trabajo que realizaron los compañeros en Cataluña. Además, tenemos otra fuente de financiación. Me pregunta muchas veces la gente, oye, ¿qué hace la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior? ¿Cómo contribuye con la Fundación? Pues contribuyen de la mejor forma. ¿Y cuál es esa mejor forma? Siendo nuestro inquilino. Lo que en su día fue el Colegio de Huérfanos, actualmente es la sede de la División de Formación y Perfeccionamiento. Y el alquiler que paga la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior, a la Fundación, pues supone pues, la otra mitad casi de la fuente de financiación de la Fundación. Así que, bueno, pues esa, digamos, sería el dinero que recaudamos, las dos fuentes. Te lo resumo mucho porque aquí podríamos estar horas hablando de otras fuentes y otros ingresos que tiene la Fundación, pero los dos principales son esos: donaciones y el alquiler del colegio, de lo que en su día fue el Colegio de Huérfanos. Además, hay una cosa también, un componente emocional, ¿no?, que es lo que en su día fue el Colegio de Huérfanos, hoy en día es la sede del órgano dentro de la Policía Nacional que se encarga de la formación. O sea, ¿qué mejor inquilino que la División de Formación y Perfeccionamiento? No puede haber un mejor inquilino. Por allí van a pasar todos los policías a realizar las pruebas para ingreso, todos los policías que asciendan y todos los policías que quieran especializarse en una materia concreta. Así que para mí es un orgullo. Y ya te digo que, bueno, además, como bien conoces, hemos firmado un contrato de renovación del alquiler por 20 años que garantiza pues, la viabilidad de la Fundación durante muchísimos años. Y cuando se transformó la Fundación cuando se transformó el colegio en fundación, cambió también el modo de gestión. Desde entonces, el patronato está compuesto ¿Por quién está compuesto el patronato? ¿Cómo funciona el patronato de la Fundación? Bien, pues mira, Juanjo, como bien sabes, el patronato lo conforman 28 patronos. 14 de esos patronos son representantes sindicales que nombran los sindicatos representativos de la Policía Nacional en la misma proporción que representación tienen en el Consejo de Policía, que es el órgano paritario y colegiado donde se reúnen representantes de la Administración con los representantes de los trabajadores, de los policías. Tenemos 10 patronos de libre designación que nombra el propio patronato, y tenemos 4 representantes que nombra la Dirección General de la Policía, que serían los representantes de la Administración. Y aquí sí que me gustaría pues, hablar un poco de ese compendio de patronos y bueno, pues, por ejemplo, el tema de los patronos de las organizaciones sindicales. Fuera de lo que es la Fundación, pues tienen sus rencillas, en el buen sentido de la palabra, sus guerras sindicales. Ellos luchan por tener más representatividad, más compañeros que se afilen, más compañeros que les voten en las elecciones y, lógicamente, pues juegan sus cartas que bueno, pues muchas veces no van en la misma dirección. Y, en cambio, en el patronato sí, hemos conseguido que entiendan cuál es el objetivo y el objeto social de la Fundación. Y yo siempre hago un símil futbolístico. Ellos fuera de la Fundación, en su día a día, pues unos son el Real Madrid, otros el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla. Pero en cambio cuando vienen a la Fundación, y allí se matan entre ellos, o sea, intentan ganar los partidos, intentan ganar pues todas las cuestiones en las que se juntan, ¿no? Y en las que tienen mismos intereses, pero en cambio, una vez que llegan al patronato, se ponen la camiseta de la selección española y remamos todos en la misma dirección y dejan a un lado las rencillas que tienen ellos a nivel sindical. Y ese símil futbolístico a mí me encanta contarlo porque es una realidad, y es que son amigos.
todos esos patronos a nivel sindical son amigos. Por otro lado están los de libre designación. Hemos contado antes las ayudas económicas. Bueno, pues estas ayudas económicas no tienden o no tendemos a que se acostumbren a esas ayudas extras que da la Fundación para ayudar en esos primeros momentos a la familia. Intentamos que sean autónomos y para eso pues intentamos meter gente que puede ayudar, no solamente dar ideas externas al ámbito policial, en la mayoría de esos patrones de libre designación no son policías, como es tu caso, que nos den esas ideas frescas del mundo empresarial, del mundo pues, jurídico, en tu caso, y que nos ayuden a que esas familias pues, puedan encontrar trabajo. Esa viuda que a lo mejor lleva toda la vida sin trabajar pueda incorporarse al mercado laboral y que puedan ser autónomos, ¿no? Pues esta parte fundamental de esos patronos de libre designación. Y luego tenemos los representantes de la administración, que de la misma manera, lógicamente, tienen que velar por los intereses de la dirección general, porque para eso son nombrados por el director general, pero aparte también van buscando ese objetivo. Tienen claro que el objetivo es nuestro objeto social, que son los huérfanos y sus familias. Desde luego, huérfanos. ¿Hasta qué edad, Alberto? Pues mira, nosotros atendemos a nivel de atención a las familias, a nuestros beneficiarios, atendemos desde los 0 años hasta que cumplen los 30, de forma distinta, económicamente con esa ayuda ordinaria hasta los 24. A partir de los 24 tenemos ayudas para que culminen los estudios, las ayudas que denominamos estímulo al estudio. Pueden seguir disfrutando del programa sociocultural hasta que cumplan los 30. Y luego algo muy importante y que no hemos mencionado, que es que si ese beneficiario tiene una discapacidad del 33% superior, la ayuda de la Fundación, tanto a nivel económico como a nivel asistencial, como posibilidad de participar en las distintas cuestiones que integran el programa sociocultural, es de forma vitalicia. Vamos a ayudarles hasta que fallezcan. Tenemos beneficiarios, huérfanos de Policía Nacional, de 70, de 80 años, que por su discapacidad tienen que vivir en una residencia con unos cuidados concretos y que la única familia que tienen es la Fundación. No les queda nadie más que la Fundación. Compañero que tiene un hijo con discapacidad, que no es uno, sino muchos los que me lo han dicho, esa garantía que tienen de que en el caso de que les pase algo o el día que les pase y quede su hijo o hija les sobreviva y queden aquí en terreno de nadie, donde no tienen a nadie, tener la garantía de que va a tener la Fundación detrás para que no pase ningún problema a nivel económico, que pueda costear íntegramente ese centro donde tiene que vivir, donde tiene que rehabilitarse y que además tenga esa asistencia, que tenga esa familia que va a velar por sus intereses, que va a cuidar de ellos, pues lógicamente, pues para mí es un orgullo, ¿no? Que me trasladen todas estas cuestiones o el ver a estos beneficiarios con discapacidad, el cariño que tiene la Fundación cuando nos visitan. Bueno, algunos de ellos los conoces tú, a Nacho, que aquí le mando un abrazo fuerte. Nacho, que es un enamorado de la policía, conoce a todos los mandos policiales, conoce a todos los cargos políticos, conoce a todos los jefes de los sindicatos y cada vez que viene por allí por Carabanchel a vernos, pues se le ilumina la cara cuando damos un paseo y nos va dando pues cuestiones de merchandising, ¿no? De los distintos sindicatos, le damos algún regalito, es emoción lo que tiene, ¿no? Y cariño hacia la Fundación. La verdad que es una labor desconocida. Te hago una pregunta, Alberto. ¿Algún funcionario, algún compañero que nos esté escuchando y que quiera saber más de la Fundación? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo localizar esa información? ¿Cuál es el cauce? Nosotros tenemos la sede en la división de formación. Según entras a mano izquierda, en un chalecito que tiene allí nuestro logotipo, pero la forma allí tiene en su casa. Yo siempre digo lo mismo. El Carabanchel, la finca de Carabanchel, es propiedad de la Fundación porque tiene que estar a nombre de una persona o de una institución. Como cualquier otra cosa, la propiedad privada tiene que tener un titular, ¿no? Pero realmente es propiedad de todos, es de todos los policías nacionales. Como te contaba antes, se levantó con el dinero de los policías que nos precedieron hace más de 100 años y hoy en día se mantiene gracias a la solidaridad de los compañeros que actualmente pagamos esa cuota. Por lo tanto, allí tienen su casa. Y nunca mejor dicho, tienen nuestra sede, pero lo más fácil hoy en día es acceder, Google, tecleas Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía y te va a salir nuestra página web donde tienes toda nuestra historia, donde tienes las prestaciones que damos, los huérfanos que atendemos, que no hemos dado el número, pero te lo doy. 1.050 huérfanos es lo que atendemos actualmente a nivel nacional, pues el número que tenemos actual de huérfanos que atendemos, ¿no? Ahí van a tener todo.
tienen nuestro número de teléfono, tienen correo electrónico y sobre todo que tienen las puertas abiertas a que, pues, que le falte documentación o que echen falta algo o que tenga alguna duda, o bien pasarse por allí o llamar por teléfono y cualquier profesional le va a atender, le va a explicar y le va a atender plenamente para que quede sin ningún tipo de duda. ¿Y redes sociales? ¿En qué perfiles de redes sociales? También estamos metidos, como no puede ser de otra manera, en redes sociales, pues estamos en Facebook, estamos en Twitter, que ya no se llama Twitter, ahora se llama X, que todavía los antiguos seguimos llamándolo Twitter, y Instagram, ¿no? Y a través de esas redes sociales, pues ponemos las novedades, noticias, lógicamente, una vez que esté el podcast, pues también daremos publicidad, ¿no? Una vez que esté publicado el podcast, a este podcast para que, pues, todos los policías, familias que nos siguen, beneficiarios, compañeros, pues que puedan acceder también a él y puedan disfrutarlo. Y hemos hablado, Alberto, de beneficiarios, pero no hemos dicho el número de benefactores. ¿Cuántos benefactores, cuántos policías de forma voluntaria todos los meses contribuyen al sostenimiento de la Fundación? Estamos por encima de los 35.000. No te sé decir ahora la cifra exacta, pero más de 35.000 policías colaboran mensualmente con esa cuota. Y de forma voluntaria. Y de forma totalmente voluntaria. Magnífico. Y la mayoría de ellos, esto es una cosa importante, sin esperar nada a cambio. La mayoría se dan de alta en Ávila sin tener hijos, ¿vale? Esto es algo humano. Nadie piensa en morirse, y menos cuando eres joven. Nadie piensa que les puede pasar un accidente, que pueden tener una enfermedad grave que pueda acabar con su vida. Es un acto de solidaridad total. Cuando te das el alta, el compañero, la mayoría de ellos no tenemos hijos. Te das en Ávila, una vez que sale, que vamos a darle la charla y les damos la posibilidad de empezar a colaborar, que empiezan a cobrar realmente cuando empiezan las prácticas, empiezan a cobrar el dinero, y es un acto totalmente solidario y que muchos de los compañeros, la gran mayoría, muchos van a enterarse de qué es lo que hacemos y cuáles son las consecuencias cuál es el apoyo que da la Fundación, ¿no? Real, gracias al podcast. Que la mayoría, cuando se produce el fallecimiento y nos ponemos en contacto con ellos para decirles los beneficios que tiene la familia, lo desconocían plenamente, tanto el Policía Nacional como su pareja. Mientras sean policías. ¿Y después? Pues mira, y esto es un orgullo para mí, que hemos ampliado la atención a un sector de la Policía Nacional que creíamos que estaba pasando lo malo, parte, no todo, gracias a Dios, es una minoría, pero había una minoría de policías nacionales en situación ya de jubilado, para mí, y lógicamente así lo dice la Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional, siguen siendo policías nacionales en situación de jubilación, o sus viudas. Y hablo de viudas porque es lo que nos encontramos actualmente. Compañeros que se jubilan, que fallecen, la viuda le queda una pensión, viudas que se han dedicado a trabajar en casa, a sacar adelante a la familia, a tener la casa en orden, a educar a sus hijos, a alimentar, a hacer la compra, a dedicarse a las labores tan poco reconocidas que son las labores domésticas, y que se encuentra con que le queda una pensión de 900 euros, que tiene una enfermedad grave que requiere un tratamiento concreto, una rehabilitación, una persona que le ayude en su día a día porque queda con discapacidad. Caso que más nos hemos encontrado en estos 15 casos que ya llevamos de compañeros y viudas que hemos ayudado es el ictus. Una persona con 900 euros, las ayudas que existen a nivel de administraciones llegan, pero llegan tarde y no son suficientes. Pues para mí es un orgullo el que hayamos sacado adelante el patronato unas ayudas dirigidas a compañeros jubilados y a sus viudas. Estamos ayudando a gente que estaba en situación de extrema necesidad. Y yo pues no te puedo decir que me siento orgulloso. Lo que te puedo decir es que me siento orgulloso de haber sacado adelante este programa y de que hayamos abierto también la ayuda a ese sector que estaba más desfavorecido también y que necesitaba. Gente, ojo, que esto es importante también. Te hablaba antes de la solidaridad. Muchos de ellos sin hijos, que aún no teniendo hijos, siguieron contribuyendo con la cuota hasta el último de sus días a nivel profesional, a nivel de policía en activo, que no esperaban nada a cambio, que ese dinero lo daban para ayudar al resto. ¿Vale? Pues a estos policías es a los que estamos ayudando ahora y a sus familias. Qué bueno, Alberto. Creo que ha sido una magnífica oportunidad
no solo de conocerte en el plano personal, sino además una oportunidad de dar a conocer la fundación y sus actividades. Hay algo que te quería preguntar porque he oído hablar del expediente Negri. Eso me lo tienes que contar. Yo creo Pues que mira, sí, merece la pena. Merece la pena y además es una cosa pues, que llama la atención, ¿no? Bueno, pues mi padre, como te he comentado anteriormente, fue Policía Nacional, fue inspector jefe, pasó por un montón de destinos y estando en Seguridad Ciudadana, te hablo del año 92, entra una llamada a la sala del 091, él estaba de jefe de una zona de Madrid, se dividía Madrid en dos zonas y él estaba de jefe de una zona, y entra una llamada de una familia pues diciendo que estaban ocurriendo en su casa en Puente Vallecas, distrito Puente Vallecas, cerca del Campo del Rayo, que estaban ocurriendo allí fenómenos paranormales y que tenían mucho miedo y que por favor que fuera la policía. Te hablo de una noche de invierno del año 92, de madrugada. Bueno, pues allí se dirige mi padre con su conductor y además otras dos patrullas. Y lo que se encuentra, te lo voy a resumir, lo que se encuentra es una familia atemorizada. Él, un señor que se dedicaba a la construcción, un obrero, ella limpiadora, una familia humilde, trabajadora. Hablamos del año 92. No había ahora todos estos programas donde salen frikis y gente que se quiere ganar la vida sin trabajar. Pues no estábamos en ese momento. Era un momento en el que no daban cabida a este tipo de personas. Y eso fue lo primero que les sorprendió. Que tanto ellos como los 4 o 5 hijos, no recuerdo los hijos que tenían, estaban atemorizados. Y los hijos eran pequeñitos, eran menores. Ninguna familia normal hace creer a sus hijos que está ocurriendo algo pues, sobrenatural en su domicilio. Esto fue lo primero que él, con el buen olfato que tenía a nivel policial, es lo primero que detectó. Luego allí vivió una serie de experiencias, algunas pueden tener ese componente subjetivo, después de lo que les contó allí, que te resumo lo que les contaron a los policías, que es que había fallecido una hija, que antes de fallecer hizo la ouija, hace meses antes de fallecer, que a partir de ahí empezó a tener problemas de salud, ataques epilépticos. Bueno, pues todo esto deriva finalmente de su fallecimiento y es a partir de su fallecimiento cuando empiezan a notar pues, todos esos fenómenos paranormales. ¿Qué fenómenos describen? Pues una sensación extraña en el lugar donde ellos creen que surge todo, que es un baño que tienen allí, que dice que al entrar, tanto él como los policías que entraron en ese baño sintieron una sensación de frío y de poner los pelos de punta, como si hubiera una energía allí extraña. Dice, esto puede tener un componente totalmente subjetivo. Posteriormente, pues vio crucifijos dados la vuelta, que los podían haber girado ellos, que decían que los ponían rectos, pero que luego se giraban solos. Vio póster que estaban rasgados. También él alega que podrían haberlo hecho perfectamente ellos. Esto, poniéndolo en relación con lo que te decía, que a él les resultaba raro que ellos contaran todo esto, que no fuera real o que ellos no pensaran que fuera real y que asustaran a sus hijos. O sea, esto era algo que era extraño, que es lo que más le llamó la atención. Bueno, se creó ahí un ambiente tal que 4 de los policías, entre ellos su conductor, le pidieron que si podían marcharse, porque allí a nivel policial no había nada que hacer. Realmente, pues, según me contaba mi padre, pasaron miedo esos 4 policías y él quedó con un policía gallego, que era componente de una de las patrullas, y se fueron al salón con la familia. Y estando en el salón hay 2 cuestiones que es lo que marcan y lo que, digamos, en ese informe que realizan a posteriori, que es el único informe policial, te adelanto, que describe hechos que no pueden darle una razón objetiva a lo que vieron allí, no pueden determinar cómo ocurrieron, que fueron 2. Un ruido estruendoso, te hablo a las 2 de la mañana en invierno, que provenía de la habitación de al lado, entre la habitación y la terraza, que fueron para allá a ver qué ocurría cuando oyeron el ruido y ahí no había nada. Salieron a la calle, estaba totalmente en calma. Dice que era un ruido muy extraño, muy fuerte y que era ahí en el mismo lugar, ¿no? Pero lo que más les sorprendió fue que estando en el salón, pues en el mueble que tenían enfrente, sentados con la familia, un mueble que había, el mueble del salón, donde tenía la televisión, que estaba por encima de la televisión, se abrió y se cerró de forma violenta. Allí comprobó que no había ningún tipo de dispositivo, nadie había tirado de ningún tipo de dispositivo para abrirlo, no había corriente, era un mueble de madera que no podía haberse abierto por sí solo de forma tan violenta. Y eso fue lo que reflejó en el informe. Claro, yo le preguntaba a mi padre, pero ¿había fantasmas tuviste? Hijo, yo lo que vi fue esto. Y esto fue con lo que vi, lo que tuve que comunicar posteriormente a la sala del 091 y queda reflejado en un informe, que es el único informe policial donde, como te comento,
no sé si serán fenómenos paranormales, si serán espíritus, si serán fantasmas, si será una cuestión de energía, que él no lo sabe, pero que lo vio, eso al 100%. Y esto dio lugar pues sale en internet, si pones Caso Vallecas, Inspector Jefe Negri, pues sale toda la historia, ¿no? Son programas que ha hecho Iker Jiménez, el famoso periodista de este tema, una película basada en ese caso, película Verónica, que también habla del tema. Y bueno, pues ha pasado también a la historia, aparte de ser muy buen profesional, por este caso que todos tenemos en mente y que recordamos todos, ¿no? De aquella época, ha pasado muchos años, pero que sigue estando hoy en día vigente. Fenomenal. Olfato de inspector jefe. Que antes te presentaba como inspector, pero inspector jefe. Sí, actualmente soy inspector jefe, sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Cómo me veo dentro de unos años? Pues mira, ahora me toca renovar. Los mandatos como presidente de la Fundación son por 4 años. En septiembre me toca renovar y me gustaría renovar, porque tengo todavía muchos proyectos en mente para poder materializarlos. Y yo creo que en 4 años la mayor parte de esos proyectos vamos a poder sacarlos adelante, ¿no? Para mejorar, intentar mejorar entre todos la fundación más, ¿no? Posteriormente, pues, es difícil, ¿no? Hablar ahora de aquí a futuro, pero quizás yo creo que 8 años es un tiempo más que suficiente para poder poner tu impronta ahí y quizás dejar paso a alguien que venga con otras ideas, con más energía. Y yo, pues siguiendo un poco la línea de mi carrera profesional, buscar otros retos, a no ser que haya más cosas que hacer en la fundación, que lo dudo. Yo creo que en 8 años me quedaré sin ideas ya a nivel de fundación y seguramente vuelva a la Policía Nacional para buscar otros retos y pues sentirme bien y realizar pues el trabajo que siempre me ha gustado, que es el trabajo policial. Qué bueno. Te hago una pregunta. ¿Te has sentido cómodo? ¿Cómo no me voy a sentir cómodo? Yo, los micrófonos a mí no me asustan. He tenido pues que salir en televisión, en radio y suelo estar cómodo. Pero encima, estando aquí contigo, con un amigo, realizándome estas preguntas y dando esa visibilidad que nos vas a dar a la Fundación y al trabajo que hacemos, pues no podía haber estado más a gusto. Como si hubiéramos estado tomando un café, Juanjo, en el bar de abajo y charlando los dos, como hemos hecho muchas veces de estas cuestiones y de otras, ¿no? Buenísimo. Alberto, te pregunto, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy volviendo a releer un libro que me encantó, que leí hace 20 años más o menos, sí, yo creo que 20 años, que son Los Pilares de la Tierra. Y estoy volviendo otra vez. Me pasa una cosa, que me pasa también con las películas, que yo antes no me ocurría. Quizás el disco duro ya se va llenando de información y requiere que vayas borrando. Yo veía una película con mi padre de pequeño y con mi madre. Digo, papá, pero si esta película la hemos visto. Digo, se me ha olvidado. Y me está ocurriendo con las películas y me empieza a ocurrir con los libros. Esto es bueno, porque las cosas que te han gustado las vuelves a leer o las vuelves a ver en televisión y vuelves a revivir todas esas sensaciones que viviste en su momento. Y me está empezando a pasar. Debe ser esto de hacerse mayor. Así que, bueno, Los Pilares de la Tierra, que es un libro que recomiendo, que a pesar de ser muy voluminoso, tener muchas en un libro que requiere tiempo de leer, ¿no? Engancha desde el principio. ¿Y lees por el puro placer de leer? Sí, por el puro placer de leer. ¿Ocio o negocio? La lectura. Ocio. Para mí es cuando tengo un rato, cuando tengo, pues, desconectar, meterme en el libro y me relaja. Me relaja eso y me relaja el deporte, ¿no? No, de eso no hemos hablado, del deporte. No hemos hablado de deporte ni de tecnología. Sí. ¿Qué deporte practicas? Pues yo, mira, la natación. La natación es lo que llevo practicando desde hace muchísimos años. Voy 2 o 3 veces, lo que el tiempo me permite a lo largo de la semana a nadar. Me relaja, no sabes cómo, y me hace, pues, descargar toda esa tensión que va generando en el día a día, en ese ratito que estoy yo solo nadando. Hay gente que se pone música y demás, ¿no? Yo que hay que a cascos para nadar y no, yo me gusta ir pensando. Según voy nadando, voy pensando y bueno, me relaja, ¿no? Antes corría también, pero bueno, ahora he notado que me viene mejor andar, pues me pego también caminatas, ¿no? Y esos son los 2 deportes que más practico, ¿no? El andar, pegarme caminatas y nadar. ¿Y tecnología? Cuéntame en qué andas de tecnología. Te voy a preguntar inteligencia artificial como primera pregunta.
Inteligencia artificial la hemos utilizado ahí en la Fundación y la estamos utilizando, estamos empezando a utilizarla, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y la Fundación no puede quedarse atrás. Tanto redes sociales que hablábamos antes, como a nivel de la tecnología que tenemos y que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo y a facilitarnos nuestro día a día. Y entre ellos está esa herramienta que está iniciando, que lleva ya iniciando, pero que ya se está materializando en empresas, en docencia, que es la inteligencia artificial y que nos ayuda a poder realizar nuestro día a día de forma pues, más práctica, de forma más fácil, más sencilla y que nos quita tiempo al final y nos permite pues, poder abrir más campos y poder trabajar de forma más efectiva. Y a nivel de tecnología personal, ¿cuál es el aparato que más utilizas? ¿Cuál es tu dispositivo favorito? Pues mira, yo soy un clásico, ¿vale? Y mi aparato más favorito y el que ya veo que los chavales no utilizan es la televisión. Me gusta mucho ver las noticias, ¿no? Yo todos los días veo el telediario, me gusta estar informado, me gusta ver programas pues, programas nocturnos que hablan de política, que hablan de cuestiones que están, pues, de las guerras, me gusta estar informado. Y yo creo que para mí, por circunstancias y por la edad que tengo, pues sigo siendo un enamorado de la televisión, no de toda la televisión, sino de programas que me gustan y que creo que me hacen ver lo que tenemos en la calle, me hacen pues, entender la sociedad, etcétera, etcétera. Y luego, pues mucha noticia a nivel prensa, principalmente desde el móvil, ¿eh? Lo que utilizo más que tablet es el móvil. Cuando estoy esperando una reunión, pues me meto, leo la prensa y sobre todo es las dos herramientas que utilizo a nivel de tecnología, móvil y televisión. Y el podcast para dormir. Dicen que el podcast acabas metiéndote en la cama con la gente. O sea, la gente se mete en la cama con el podcast. ¿El podcast para caminar, para dormir? Pues yo para dormir. Para dormir. Lo utilizo mucho YouTube en el móvil, lo pongo y bueno, pues hay veces que aguanto media hora y bueno, luego ya vuelvo para atrás y el día siguiente pongo esa parte que me queda del podcast, pero sí que lo utilizo mucho y sobre todo para dormir. Pues buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Alberto, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Pues mira, yo creo que un policía veterano, recién jubilado, que haya tenido experiencia operativa, que haya estado en la calle, que haya vivido pues, esa delincuencia en sus primeros momentos de los 80, esa delincuencia del yonki, ¿no? Del que salía a robar 1.000 pesetas para poder meterse el pico, esa evolución de la delincuencia en los 90, y qué es lo que se ha encontrado en estos últimos años, la evolución de esa delincuencia y de la sociedad, de lo que es el ciudadano de a pie, la valoración que tienen de la policía. Yo creo que sería un podcast muy interesante y que seguramente a la gente le interesaría, ¿no? Esa visión del policía de la calle, policía veterano, y que tratara todas esas cuestiones. Tomo nota. Muy bien, Juanjo.